El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, como siempre. Lucía Mendoza abrió los ojos en la oscuridad de su pequeño apartamento, sintiendo el peso familiar del cansancio, que nunca parecía desaparecer completamente. Sus manos, agrietadas por años de trabajo constante, buscaron el botón para silenciar la alarma. Se levantó lentamente, cada músculo protestando. 38 años, pero su cuerpo se sentía como si tuviera 60. Esa era la consecuencia de trabajar doble turno en La Perla Dorada, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, seguido por turnos de limpieza en un hospital durante las madrugadas. Mientras preparaba café instantáneo en su diminuta cocina, sus ojos se posaron en la fotografía enmarcada sobre la mesa. Una mujer joven con bata blanca, sonriente, sosteniendo un diploma de medicina. Esa mujer era ella. Hace 10 años, en otro mundo, en otra vida. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. Lucía apartó la mirada de la fotografía, como hacía cada mañana. No servía de nada recordar lo que había perdido. No servía de nada pensar en la doctora Lucía Mendoza, especialista en enfermedades raras, que había dedicado su vida a salvar a otros. Se vistió con el uniforme negro y blanco de mesera que La Perla Dorada exigía. La blusa blanca tenía una pequeña mancha que no había podido quitar completamente, pero desde lejos no se notaba. La falda negra estaba desgastada en el dobladillo, pero era la mejor que tenía. Mientras se recogía el cabello en un moño apretado, notó las nuevas canas plateadas que aparecían en sus sienes. El espejo le devolvía la imagen de una mujer cansada, con ojeras profundas y líneas de preocupación marcando su frente. Pero sus ojos, esos ojos color miel que alguna vez brillaron con pasión por su profesión, ahora solo reflejaban una resignación silenciosa. En el baño, junto al lavabo, estaba el frasco de pastillas que tomaba cada mañana. Medicamentos para la ansiedad, para el insomnio, para el dolor crónico en sus manos. Consecuencias físicas de lo que había vivido. Cicatrices invisibles de una injusticia que la había destruido. Guardó en su bolso gastado una foto más pequeña, una que nadie en el restaurante sabía que existía. Era de su hermana menor, Sofía, en una silla de ruedas, sonriendo a pesar de todo. Sofía, quien necesitaba tratamientos médicos costosos. Sofía, la razón por la que Lucía trabajaba 18 horas al día. Sofía, por quien Lucía había sacrificado todo, incluyendo su orgullo. Salió de su apartamento cuando las calles aún estaban oscuras. El autobús de las 5:15 la llevaría al distrito financiero, donde La Perla Dorada abría sus puertas a las 6:00 a.m. para desayunos ejecutivos. Mientras el autobús atravesaba la ciudad, Lucía observaba a través de la ventana. Pasaban edificios de oficinas donde ella nunca trabajaría, hospitales donde ya no podía ejercer, vidas que ya no le pertenecían. Sus manos descansaban sobre su regazo, y en su muñeca izquierda llevaba algo que nunca se quitaba. Un pequeño brazalete de cobre desgastado con una inscripción casi borrada que decía «Primum non nocere». Primero, no hacer daño. El juramento hipocrático que había roto, según dijeron. El juramento por el que había perdido todo. Pero Lucía sabía la verdad. Sabía que no había violado ningún juramento. Sabía que la habían destruido por negarse a participar en algo corrupto. Y sabía que, aunque le habían quitado su título, su licencia, su carrera, no habían podido quitarle su conocimiento. No habían podido borrar años de estudio, de práctica, de dedicación. Ese conocimiento vivía en ella como una segunda piel, recordándole cada día lo que había sido y lo que ya nunca podría ser. Rodrigo Santillán se miró en el espejo del vestidor de su penthouse, ajustando su corbata Hermès con movimientos precisos. Cada detalle de su apariencia era perfecto. El traje Armani de $8.000, los zapatos italianos hechos a medida, el reloj Patek Philippe, que costaba más que lo que la mayoría de las personas ganaban en un año.
A sus 45 años, Rodrigo Santillán era considerado uno de los empresarios más exitosos del país. Su imperio de inversiones tecnológicas lo había convertido en multimillonario antes de los 30. Las revistas de negocios lo llamaban el Rey Midas. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero lo que nadie sabía, lo que Rodrigo ocultaba cuidadosamente del mundo, era que ese éxito tenía un precio que estaba a punto de cobrar su deuda más alta. Su asistente personal, Marcos, entró al vestidor con la agenda del día en una tablet. «Buenos días, señor Santillán. Tiene la reunión de desayuno con los inversionistas japoneses a las 7 en la Perla Dorada. Luego la junta directiva a las 9, la conferencia de prensa a las 11. ¿Tomaste los medicamentos esta mañana?» Marcos interrumpió su enumeración, su tono cambiando de profesional a preocupado. Rodrigo lo silenció con una mirada helada. «No hables de eso aquí». «Señor, el doctor Ramírez llamó ayer otra vez. Dice que necesita verlo urgentemente. ¿Los niveles en su último análisis?» «He dicho que no». La voz de Rodrigo cortó como un cuchillo. «Y si vuelves a mencionar esto frente a alguien, estarás buscando trabajo antes de que termine el día». Marcos cerró la boca, pero su expresión de preocupación no desapareció. Había trabajado para Rodrigo durante 10 años. Sabía cosas que nadie más sabía. Cosas que, si se hicieran públicas, destruirían el imperio que Rodrigo había construido tan cuidadosamente. Rodrigo se miró una vez más en el espejo, pero esta vez sus ojos se detuvieron en su muñeca izquierda, donde un brazalete médico de identificación brillaba discretamente bajo el puño de su camisa. Lo empujó hacia arriba rápidamente, ocultándolo de la vista. Nadie podía saber. No los inversionistas, no la junta directiva, no los accionistas, no la prensa. Su condición médica, si se descubría, sería interpretada como debilidad, y en el mundo despiadado de los negocios, la debilidad era muerte. La condición que lo estaba matando lentamente era su secreto más guardado. Más que sus cuentas offshore, más que sus estrategias corporativas, más que cualquier información privilegiada, porque un CEO enfermo era un CEO vulnerable, y un CEO vulnerable era un CEO que perdía todo. Rodrigo salió de su penthouse con la confianza de siempre, la máscara de invencibilidad perfectamente colocada. Su chofer lo esperaba con el Mercedes Maybach. Los guardaespaldas tomaron sus posiciones. Todo el mundo lo veía como lo que aparentaba ser: poderoso, invencible, intocable. Nadie veía la verdad. Nadie veía que cada día que pasaba, cada reunión que atendía, cada decisión que tomaba, podía ser la última. Nadie veía que bajo el traje de $8.000 había un hombre aterrorizado, luchando contra un enemigo que ninguna cantidad de dinero podía derrotar. Y definitivamente nadie imaginaba que en menos de 2 horas, una mesera insignificante con café derramado en sus manos sería la única persona en el mundo capaz de salvarlo. La perla dorada brillaba con elegancia discreta en las primeras horas de la mañana. Lámparas de araña de cristal proyectaban luz suave sobre manteles blancos impecables. Cada mesa estaba preparada con vajilla de porcelana china y cubiertos de plata genuina. Era el tipo de lugar donde los poderosos cerraban tratos de millones mientras desayunaban huevos benedictinos. Lucía revisaba su sección por tercera vez esa mañana. El gerente, el señor Vargas, era despiadado con la perfección. Un tenedor mal colocado, un vaso con manchas de agua, cualquier detalle fuera de lugar significaba una multa de su salario ya miserable. Mendoza. La voz del señor Vargas la sobresaltó. Mesa principal. Tenemos un cliente VIP, Rodrigo Santillán, el millonario de tecnología. Viene con inversionistas japoneses. No puedes arruinar esto. El corazón de Lucía se hundió. La mesa principal era la más visible del restaurante, directamente bajo la lámpara central, donde todos podían ver todo. Era también donde los clientes más exigentes, más arrogantes,
más crueles, se sentaban. ¿Entendiste? El señor Vargas presionó. 0 errores, o te vas. Lucía asintió, sus manos ya comenzando a temblar ligeramente. No podía perder este trabajo. Sofía necesitaba su tratamiento la próxima semana. No había margen para errores. A las 6:50 am, las puertas se abrieron. Rodrigo Santillán entró como un emperador llegando a su corte. Traje impecable, presencia imponente, seguido por 4 hombres japoneses en trajes igualmente caros, y su asistente Marcos, quien cargaba un maletín de documentos. El señor Vargas prácticamente corrió para recibirlos, haciendo reverencias que bordeaban lo patético. «Señor Santillán, es un honor. Su mesa está lista. Mendoza los atenderá». Rodrigo ni siquiera miró al gerente. Sus ojos recorrieron el restaurante con la evaluación fría de alguien que está acostumbrado a poseer todo lo que ve. Cuando su mirada pasó sobre Lucía, fue como si mirara a través del aire. Ella era parte del mobiliario, irrelevante, invisible. «Buenos días, señores», Lucía habló con voz profesional mientras se acercaban a la mesa. «Mi nombre es Lucía y seré su mesera esta mañana. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan el menú?» Los inversionistas japoneses respondieron con educación cortés, pidiendo té verde. Rodrigo, sin levantar la vista de su teléfono, dijo: «Café, negro, caliente, rápido». «No, por favor, no, gracias. Solo órdenes cortantes». Lucía anotó y se dirigió a la estación de Jet. «Bebidas». Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba la bandeja. 2 tazas de té verde en tetera de porcelana para los japoneses. 1 taza de café negro en la taza más fina para Santillán. Regresó a la mesa con la bandeja perfectamente balanceada. Primero sirvió el té a los inversionistas japoneses, quienes se sintieron agradecidos. Luego se acercó a Rodrigo. Fue en ese momento cuando sucedió. Rodrigo levantó su brazo para revisar su reloj, justo cuando Lucía se inclinaba para colocar la taza. El movimiento fue súbito, inesperado. La taza se tambaleó en su mano. El café negro, caliente, se derramó. Cayó sobre la manga de la camisa blanca de Rodrigo, sobre el puño de su traje de $8,000, manchando la tela cara con líquido oscuro. El tiempo se detuvo. «¡Idiota!», Rodrigo gritó, poniéndose de pie de un salto. «¡Torpe incompetente!». Todo el restaurante se congeló. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas se giraron hacia la mesa principal. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba. «Lo siento, señor, yo...». «¿Lo sientes?», Rodrigo rugió. Su rostro estaba rojo de furia. «¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje? ¿Tienes idea de lo importante que es esta reunión?». «Fue un accidente, señor. Por favor, déjeme...». «Un accidente». Rodrigo soltó una risa cruel. «Por supuesto que fue un accidente. ¿Qué más se puede esperar de alguien como tú?». Los inversionistas japoneses observaban incómodos. El señor Vargas corría hacia la mesa con servilletas. Otros meseros se detenían en sus tareas, mirando con lástima y alivio de que no les hubiera pasado a ellos. «Señor Santillán, lo siento profundamente», el gerente Vargas suplicaba. «Le ofrecemos la comida completamente gratis y, por supuesto, pagaremos la limpieza de su traje». «¿Limpieza?», Rodrigo lo interrumpió. «Este traje está arruinado, y está incompetente», señaló a Lucía con desprecio. «Debería estar limpiando baños, no sirviendo en un restaurante de esta categoría». Lucía sentía las lágrimas amenazando, pero se negó a darle esa satisfacción. Mantuvo la cabeza alta, aunque su corazón latía dolorosamente. Había enfrentado cosas peores. Había sobrevivido a la pérdida de su carrera, a la prisión injusta, a años de humillación. No iba a romperse ahora. «Lo siento, señor», repitió con voz que no temblaba tanto como sus manos. «Permítame ayudarlo». Se acercó con servilletas, intentando limpiar el café derramado, pero cuando su mano tocó la manga de Rodrigo, él se apartó violentamente. «¡No me toques!». Fue ese movimiento brusco, ese retroceso lleno de asco,
lo que hizo que la manga de Rodrigo se levantara completamente, y Lucía lo vio. El brazalete médico, su cerebro de doctora, dormido pero nunca muerto, se activó instantáneamente. Sus ojos se fijaron en las letras grabadas en el metal plateado. Rodrigo Santillán. Porfiria aguda intermitente. En caso de emergencia, no administrar barbitúricos. Contactar doctor Ramírez. El mundo de Lucía se detuvo por una razón completamente diferente. Porfiria aguda intermitente. Una de las enfermedades raras más peligrosas, más mal diagnosticadas, más letales si no se maneja correctamente. Una enfermedad que Lucía había estudiado extensivamente durante su especialización. Una enfermedad que había tratado en sus años como médica. Una enfermedad que estaba a punto de matar a Rodrigo Santillán, y él ni siquiera lo sabía. Porque mientras Lucía miraba más allá del brazalete, mientras sus ojos entrenados recorrían los signos que todos los demás ignoraban, vio lo que nadie más podía ver. La ligera palidez antinatural de su piel bajo la luz, la tensión en su mandíbula que no era solo ira, el brillo extraño en sus ojos, la forma en que su mano izquierda temblaba casi imperceptiblemente cuando la bajó. Y lo más alarmante de todo, las venas en su cuello comenzaban a distenderse, un signo sutil pero inconfundible de que sus niveles de presión arterial estaban subiendo peligrosamente. Rodrigo Santillán no estaba solo furioso, estaba al borde de una crisis porfírica, y si no recibía tratamiento en los próximos minutos, si nadie reconocía los signos, si algo lo estresaba aún más, su cuerpo comenzaría un proceso que terminaría en convulsiones, parálisis, daño neurológico permanente o muerte. Lucía levantó la vista, encontrándose con los ojos de Rodrigo que la miraban con desprecio absoluto. «Estás despedida», él declaró con satisfacción cruel. «Vargas, sácala de aquí. No quiero volver a ver su cara incompetente». Pero Lucía no se movió, porque acababa de tomar una decisión. Una decisión que iba en contra de todo sentido común, en contra de toda autopreservación. Una decisión que podía costarle el trabajo que desesperadamente necesitaba, que podía exponerla a más humillación pública, que podía revelar secretos que había guardado durante años. Pero era una decisión que tenía que tomar, porque 10 años atrás, cuando se convirtió en doctora, había hecho un juramento, y aunque le habían quitado su licencia, aunque la habían destruido profesionalmente, aunque el sistema la había traicionado, no podían quitarle ese juramento de su corazón. Primum non nocere. Primero, no hacer daño, y dejar que este hombre muriera cuando ella podía salvarlo. Eso sería hacer daño. Así que Lucía Mendoza, la mesera invisible, la mujer quebrada, la doctora caída, miró directamente a los ojos del millonario que acababa de humillarla, y dijo las palabras que cambiarían todo. «Señor Santillán, necesita sentarse ahora mismo, y necesita escucharme muy cuidadosamente, porque está Piquen a punto de tener una crisis porfírica, y si no me deja ayudarlo en los próximos 5 minutos, va a morir». El silencio que cayó sobre la perla dorada fue absoluto. Todos los ojos estaban fijos en Lucía. El gerente Vargas la miraba con horror. Los otros meseros contenían la respiración. Inversionistas japoneses intercambiaban miradas confundidas. Y Rodrigo Santillán la observaba con una mezcla de incredulidad y furia que habría hecho retroceder a cualquiera. «¿Qué dijiste?» Las palabras salieron de Rodrigo como un siseo peligroso. Lucía no retrocedió. Sus años como doctora tomaron control, empujando hacia atrás el miedo, la inseguridad, la resignación. En ese momento, ya no era una mesera humillada. Era la doctora Lucía Mendoza, y tenía un paciente en crisis inminente. «Porfiria aguda intermitente», repitió con voz clara y profesional. «Vi su brazalete médico, y veo los signos en su cuerpo en este momento». Rodrigo bajó la mirada hacia su muñeca, donde el brazalete ahora estaba completamente expuesto. Su expresión cambió de furia a algo más oscuro, pánico contenido.
No sabes de qué hablas, respondió, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Eres una mesera. ¿Qué podrías saber sobre medicina? Más de lo que imagina. Lucía dio un paso adelante, su tono volviéndose urgente. Señor Santillán, su piel tiene palidez anormal. Las venas en su cuello están distendidas, su mano izquierda está temblando, y sus pupilas están levemente dilatadas. Estos son signos de una crisis porfírica en etapa inicial. Mendoza, ¿qué crees que estás haciendo? El gerente Vargas intentó intervenir, tomándola del brazo. Discúlpese inmediatamente y váyase antes de... Suéltela. La voz vino de Marcos, el asistente de Rodrigo. Todos se giraron hacia él, sorprendidos. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en su jefe. Señor Santillán, creo que deberíamos escucharla. ¿Tú también? Rodrigo lo miró con traición. ¿Vas a creerle a una mesera incompetente que... Usted tomó su medicación esta mañana, señor. Marcos interrumpió con voz temblorosa. Pero el doctor Ramírez me dijo que el estrés puede desencadenar un ataque incluso con medicación. Y usted ha estado bajo mucho estrés últimamente. Rodrigo abrió la boca para protestar, pero entonces sucedió. Un espasmo súbito atravesó su cuerpo. Su mano derecha se cerró involuntariamente, arrugando los documentos sobre la mesa. Su respiración se volvió superficial, rápida. Los inversionistas japoneses se pusieron de pie, alarmados. Otros comensales comenzaban a notar que algo estaba mal. Lucía no perdió ni un segundo. Señor Santillán, necesito que se siente. Ahora. Su voz tenía la autoridad de años de entrenamiento médico. Marcos, ayúdalo. Que se siente y afloje su corbata y su cinturón. Necesita respirar mejor. No voy a... Rodrigo comenzó a protestar, pero otro espasmo lo cortó, esta vez más fuerte. Sus piernas temblaron. Marcos actuó inmediatamente, tomando a su jefe por el brazo y ayudándolo a sentarse en la silla. Con manos temblorosas, aflojó la corbata Hermès y desabrochó el primer botón de la camisa. Lucía se arrodilló junto a Rodrigo, ignorando completamente las manchas de café en el piso, ignorando las miradas de todos, ignorando todo excepto su paciente. Míreme, le ordenó, tomando su rostro con ambas manos. Sus dedos encontraron su pulso en el cuello, rápido, irregular. Respire conmigo, lento y profundo. 4 tiempos para inhalar, 4 para exhalar. No puedo. La voz de Rodrigo sonaba estrangulada. Sí puede. Míreme a los ojos, solo a mí. Bloquee todo lo demás. Respire. Lucía mantenía contacto visual intenso, proyectando calma que no sentía. Por dentro, su corazón latía desbocado. Había pasado años desde que había tratado a un paciente. Años desde que había usado su entrenamiento. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si había olvidado algo crucial? Pero no podía permitirse dudar. No ahora. Rodrigo la miraba fijamente, y en sus ojos Lucía vio algo que nunca esperó ver. Miedo genuino. Miedo de un hombre que se estaba dando cuenta de que no tenía control, de que todo su poder, todo su dinero, no significaban nada ante lo que estaba pasando en su propio cuerpo. Inhale. Lucía guió suavemente. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Gradualmente, trabajosamente, la respiración de Rodrigo comenzó a regularse. Los espasmos disminuyeron. Bien, Lucía murmuró. Está bien, lo está haciendo bien. El gerente Vargas se había alejado, hablando urgentemente por teléfono. Sí, ambulancia, la Perla Dorada. Es una emergencia médica. No, Rodrigo gritó débilmente. Nada de ambulancias, nada de hospitales. No puedo. La prensa. Señor Santillán. Lucía habló con firmeza, pero no sin gentileza. Necesita atención médica profesional. Una crisis porfírica no tratada puede causar daño neurológico permanente. ¿Y la alternativa? Los ojos de Rodrigo la retaban. ¿Que todo el mundo sepa que el gran Rodrigo Santillán tiene una enfermedad rara?
Que los inversionistas huyan porque el CEO está débil. Que las acciones de mi empresa colapsen. Lucía entendió entonces. No era solo vanidad, era supervivencia profesional. En el mundo despiadado donde Rodrigo vivía, la enfermedad era debilidad, y la debilidad era muerte corporativa. Entonces déjeme estabilizarlo aquí, ella dijo, pero va a tener que confiar en mí. ¿Por qué debería confiar en ti? Rodrigo preguntó, aunque su voz ya no tenía el veneno de antes. Eres una mesera. Porque... Lucía respiró profundamente, sabiendo que estaba a punto de revelar el secreto que había guardado durante años. Hace 10 años, yo era la doctora Lucía Mendoza, especialista en enfermedades raras en el Hospital General, y la porfiria era una de mis especializaciones. El shock en el rostro de Rodrigo fue visible. Entonces, ¿por qué? Larga historia, para otro momento. Lucía lo cortó. En este momento, necesito saber. ¿Está tomando hematina para sus niveles de GEM? ¿Cuándo fue su última dosis? ¿Ha estado expuesto a algún medicamento contraindicado? Rodrigo miraba a Lucía con ojos completamente nuevos. Ya no era la mesera. Insignificante. Era una profesional que hablaba un lenguaje que él había escuchado solo de sus doctores más caros. Hematina, sí. Última dosis hace 3 días. Ningún medicamento nuevo. Respondió, su orgullo finalmente cediendo ante la necesidad. Lucía asintió, su mente trabajando rápidamente. ¿Cambios en su dieta? ¿Consumo de alcohol? ¿Ayuno prolongado? No desayuné esta mañana, Rodrigo admitió. Tenía prisa. Eso fue un error. Lucía se puso de pie. El ayuno puede desencadenar una crisis. Necesita glucosa inmediatamente, carbohidratos simples. Se giró hacia el gerente Vargas, quien la miraba con la boca abierta. Necesito jugo de naranja fresco, no de concentrado, pan blanco, sin mantequilla, y agua, mucha agua. Ahora. Yo... Sí, inmediatamente. Vargas casi corrió hacia la cocina. Lucía regresó su atención a Rodrigo. Los espasmos van a continuar, pero deberían disminuir en intensidad si podemos estabilizar sus niveles de glucosa. ¿Tiene dolor abdominal? ¿Náuseas? Ambos, Rodrigo admitió con dientes apretados. Desde ayer. Por eso está más irritable de lo normal, Lucía observó. El dolor abdominal es uno de los primeros signos. Probablemente ha estado en etapa prodrómica desde hace días y no lo reconoció. Marcos había estado observando todo en silencio, pero ahora habló. Le dije que viera al doctor Ramírez. Le dije que los niveles en su último análisis estaban mal. Llámalo, Lucía ordenó. Ahora, y dile exactamente lo que está pasando. Necesitamos saber si podemos manejarlo aquí o si realmente necesitamos el hospital. Mientras Marcos hacía la llamada, Lucía mantuvo vigilancia sobre Rodrigo. Su pulso seguía elevado pero ya no era errático. La respiración se había estabilizado. Los espasmos habían disminuido a temblores ocasionales. Los inversionistas japoneses se habían retirado discretamente a una mesa lejana, dándoles privacidad pero claramente preocupados por su inversión potencial. El gerente Vargas regresó con una bandeja cargada. Jugo de naranja, pan, agua. Lucía tomó el vaso de jugo y lo acercó a los labios de Rodrigo. Beba, lentamente, pequeños sorbos. Rodrigo obedeció, algo que probablemente no había hecho en años. El millonario todopoderoso seguía las órdenes de una mesera. La ironía no se le escapó a nadie en la sala. Después del jugo, Lucía le dio pequeños pedazos de pan blanco. Masticar despacio. Necesitamos elevar sus niveles de glucosa sin sobrecargar su sistema digestivo. Marcos terminó la llamada con el doctor Ramírez. Dice que si usted puede estabilizarlo, que no hay necesidad de ambulancia. Pero necesita verlo esta tarde sin falta. Y pregunta quién es usted. Lucía no respondió. Estaba concentrada en monitorear cada cambio en Rodrigo. El color estaba regresando lentamente a su piel.
Los temblores habían cesado casi completamente. Su respiración era profunda y regular. «¿Cómo te sientes?», preguntó después de varios minutos. «Mejor», Rodrigo admitió con voz más fuerte. «Los espasmos se han ido. El dolor abdominal está disminuyendo». «Bien, pero no está fuera de peligro todavía». Lucía se sentó en la silla junto a él, agotada por la adrenalina que había estado corriendo por su cuerpo. «Va a necesitar monitoreo las próximas horas y va a tener que cancelar sus reuniones de hoy». «No puedo». «Puede, y lo hará». La voz de Lucía no admitía discusión. «Señor Santillán, acaba de estar a minutos de una crisis neurológica potencialmente fatal. Su cuerpo necesita descanso, su condición necesita ser reevaluada, y necesita entender que esto volverá a pasar si no maneja su estrés, su dieta y su medicación correctamente». Rodrigo la miró durante un largo momento. En sus ojos había algo nuevo: respeto. «¿Cómo supiste?», preguntó finalmente. «¿Cómo pudiste diagnosticar todo eso con solo mirarme?». Lucía tocó inconscientemente el brazalete de cobre en su propia muñeca. «Porque pasé años estudiando enfermedades como la suya, porque dediqué mi vida a aprender a leer los signos que otros doctores pierden, y porque…». Su voz se quebró ligeramente. «Porque mi hermana tiene una enfermedad rara también, y aprendí que los que vivimos con estas condiciones, o los que amamos a alguien con ellas, desarrollamos un instinto. Vemos lo invisible». La tensión en la perla dorada comenzó a disiparse lentamente. Los comensales que habían presenciado el drama regresaron a sus desayunos, aunque con miradas ocasionales hacia la mesa principal. Los meseros volvieron a sus tareas, susurrando entre ellos sobre lo que acababa de presenciar. Pero Rodrigo no apartaba los ojos de Lucía. «Tu hermana», dijo suavemente. «¿Qué tiene?». Lucía dudó. No hablaba de Sofía con extraños, pero algo en la vulnerabilidad que acababa de presenciar en este hombre, algo en la forma en que había tenido que rendirse ante su propia mortalidad, la hizo responder. «Esclerosis lateral amiotrófica juvenil, ALS. Comenzó cuando ella tenía 16 años. Ahora tiene 28 y está en silla de ruedas, perdiendo función muscular día a día». El silencio que siguió fue pesado con comprensión compartida. «Por eso trabajas aquí», Marcos dijo suavemente. «Los tratamientos». Lucía asintió. «Los tratamientos experimentales son caros. El seguro no los cubre. Así que trabajo, todo lo que puedo, donde sea que pueda». «Pero eres doctora». Rodrigo frunció el ceño. «Los doctores ganan bien. ¿Por qué estás sirviendo mesas?». Y ahí estaba la pregunta que Lucía había evitado durante años, la pregunta que traía de vuelta todo el dolor, toda la injusticia, toda la rabia que había enterrado bajo capas de resignación. Antes de que pudiera responder, el doctor Ramírez entró corriendo por las puertas del restaurante. Era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y expresión perpetuamente preocupada. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Rodrigo. «Gracias a Dios», respiró aliviado. «Marcos me dijo que alguien te estabilizó. ¿Dónde está el paramédico?». «No fue un paramédico», Rodrigo señaló a Lucía. «Fue ella, la mesera». El doctor Ramírez la miró con confusión. «¿La mesera?». «Pero Marcos dijo que quien te atendió sabía sobre porfiria, que diagnosticó la crisis en etapa temprana, que administró el protocolo correcto». «Todo eso es verdad», Rodrigo confirmó. «Doctor Ramírez, permítame presentarle a Lucía Mendoza. Aparentemente es doctora». «Era doctora», Lucía corrigió en voz baja. «Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo». El doctor Ramírez la estudió con interés renovado. «¿Mendoza? ¿Ese nombre? ¿Lucía Mendoza? ¿La especialista en enfermedades raras del Hospital General?». Lucía asintió lentamente, sorprendida de que alguien la recordara.
Dios mío. El doctor Ramírez se llevó una mano a la frente. Leí sus papers sobre porfiria hace años. Su investigación sobre protocolos de crisis tempranas salvó vidas. Usted era brillante. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no ejerce? La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Lucía miró alrededor de la sala. El gerente Vargas observaba con expresión cautelosa. Los otros meseros escuchaban sin disimulo. Los inversionistas japoneses se habían acercado nuevamente, curiosos. Y Rodrigo, el hombre que minutos antes la había humillado públicamente, ahora la miraba con una intensidad que la hacía sentir completamente expuesta. Me inhabilitaron, dijo finalmente. Las palabras salieron como cenizas de su boca. Hace 10 años me acusaron de negligencia médica, de falsificar registros de pacientes, de administrar tratamientos no autorizados. ¿Y lo hiciste? La pregunta vino de Rodrigo, directa, sin juicio todavía. No. La palabra salió con toda la fuerza de una verdad mantenida durante demasiado tiempo. Pero alguien muy poderoso necesitaba un chivo expiatorio, y yo era conveniente. El doctor Ramírez se sentó lentamente en una silla vacía, su rostro mostrando shock genuino. Recuerdo el caso ahora, el escándalo del Hospital General, pero los detalles siempre fueron confusos. La prensa decía que una doctora había... ¡Mentiras!, Lucía interrumpió. Su voz temblaba, pero no de debilidad, sino de rabia contenida durante años. Todo fueron mentiras, y se las creyeron porque era más fácil destruir a una doctora de 30 años que investigar a un director de hospital con conexiones políticas. Cuéntanos, Rodrigo dijo. Ya no era una orden, era una petición. Cuéntanos qué pasó realmente. Lucía respiró profundamente. Nunca había contado la historia completa a nadie, excepto a Sofía. Pero algo en este momento, en este lugar, con estas personas, le hizo sentir que finalmente era el momento. Había un paciente, comenzó, su voz distante como si estuviera viendo el pasado. Un niño de 8 años con una condición rara, similar a la porfiria pero aún más complicada. Los doctores seniors no sabían qué hacer. Lo estaban tratando con el protocolo estándar, pero el niño estaba empeorando. Hizo una pausa, recordando. Yo había leído sobre un tratamiento experimental que se estaba probando en Europa. Nuevas investigaciones, resultados prometedores. Le llevé la información al director del hospital, el doctor Salazar, pidiéndole autorización para intentarlo. ¿Y qué dijo?, Marcos preguntó, completamente absorto. Dijo que no. Dijo que era demasiado arriesgado, que el hospital no podía permitirse la responsabilidad legal si algo salía mal, que la familia del niño no tenía suficiente dinero para hacer que valiera la pena el riesgo. La amargura en su voz era palpable. Ese niño se estaba muriendo, y el director estaba haciendo cálculos sobre si salvarlo era financieramente viable. Así que lo hiciste de todos modos, Rodrigo dijo, entendiéndolo. Lucía asintió. Conseguí el medicamento a través de mis propios contactos. Lo administré durante mi turno de noche cuando nadie más estaba mirando. Falsifiqué los registros para que pareciera que era parte del protocolo estándar. ¿Funcionó?, el doctor Ramírez preguntó, aunque por su expresión ya sabía la respuesta. Sí, el niño mejoró dramáticamente. En 3 días estaba estable. En 1 semana estaba fuera de peligro. En 2 semanas fue dado de alta. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Lucía. Salvé su vida. ¿Y te castigaron por ello? Uno de los inversionistas japoneses habló por primera vez. Su inglés accidentado pero claro, su expresión de incredulidad genuina. No inmediatamente. Al principio, nadie notó nada inusual. El niño se recuperó, la familia estaba feliz, los doctores seniors se atribuyeron el mérito. Lucía soltó una risa sin humor, pero entonces llegó la auditoría. El hospital estaba siendo investigado por irregularidades financieras. Cuando revisaron los registros médicos, encontraron las discrepancias.
Encontraron que el tratamiento que supuestamente se le había dado al niño no coincidía con los medicamentos que el hospital había ordenado. El doctor Ramírez cerró los ojos, entendiendo a dónde iba la historia. Salazar necesitaba desviar la atención de las investigaciones financieras. Lucía continuó. Así que me ofreció como sacrificio. Dijo que yo había falsificado registros, que había administrado tratamientos no autorizados, que había puesto en peligro al paciente. Presentó el caso como si yo fuera una doctora negligente experimentando con pacientes inocentes. Pero salvaste al niño. Marcos protestó. Seguramente eso contaba para algo. Contó. Lucía dijo amargamente. Contó como evidencia de que yo estaba dispuesta a violar protocolos. Contó como prueba de mi arrogancia médica. Contó como razón para revocar mi licencia. ¿Y la familia del niño? Rodrigo preguntó. ¿No testificaron a tu favor? El rostro de Lucía se endureció. Salazar los pagó. Les ofreció cubrir todos los gastos médicos del niño por los próximos 10 años si no hablaban, y aceptaron. El silencio que siguió fue devastador. No los culpo, Lucía agregó rápidamente. Eran pobres, tenían otros hijos, necesitaban ese dinero. No podían arriesgar el futuro de su familia por defenderme. «¡Pero te destruyeron!», Rodrigo dijo con voz tensa. «Me destruyeron», Lucía confirmó. «Perdí mi licencia. Fui arrestada por falsificación de documentos. Pasé 2 años en prisión. Cuando salí, nadie quería contratarme, ni siquiera como enfermera, ni siquiera como auxiliar médico». Se miró las mismas manos que habían sostenido bisturíes, que habían salvado vidas, que ahora sostenían bandejas de comida. Así que tomé lo que pude conseguir. Limpieza, servicio de mesa, trabajos donde nadie hace preguntas sobre tu pasado. Y Sofía, el doctor Ramírez dijo suavemente, «Tu hermana, ¿fue diagnosticada antes o después de todo esto?» «Durante», Lucía susurró. «Comenzó a mostrar síntomas mientras yo estaba en juicio. Fue diagnosticada 2 semanas antes de que me enviaran a prisión. Así que no solo perdí mi carrera, perdí la capacidad de cuidar a mi hermana cuando más me necesitaba». Las lágrimas que había contenido finalmente comenzaron a caer. Pasé 2 años en una celda, sabiendo que Sofía estaba deteriorándose, sabiendo que los doctores que la trataban no eran lo suficientemente buenos, sabiendo que yo podría estar haciendo más si tan solo estuviera libre. Rodrigo se puso de pie lentamente, sus piernas aún un poco inestables, pero su determinación clara. Caminó hacia Lucía y hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló frente a ella, poniéndose a su nivel. «Lo siento», dijo con voz que temblaba. «Lo siento por cómo te traté. Lo siento por llamarte incompetente. Lo siento por no ver quién eras realmente». Lucía lo miraba con ojos brillantes de lágrimas. «No tenías forma de saberlo». «No, pero debí haberte tratado con dignidad sin importar quién pensaba que eras». Rodrigo tomó sus manos entre las suyas. «Mesera, doctora, no importa. Merecías respeto. Y en lugar de eso, te humillé». Se giró hacia el restaurante lleno, hacia todos los que estaban observando. Todos la escucharon. Esta mujer me salvó la vida. Cuando mi propio orgullo me habría matado, cuando mi miedo a parecer débil me habría destruido, ella arriesgó todo para ayudarme. Su voz se elevó, clara y firme. Y yo la traté como basura. La llamé incompetente. Intenté que la despidieran. Todo porque ella accidentalmente derramó café en mi traje ridículamente caro. Rodrigo miró directamente a Lucía. «Tú dijiste que salvaste a ese niño y fuiste castigada. Hoy me salvaste a mí, y voy a asegurarme de que esta vez seas recompensada». El doctor Ramírez había estado escuchando todo en silencio, pero ahora habló con urgencia creciente. «Lucía, tu caso. ¿Fue apelado alguna vez?» «No tenía dinero para abogados», Lucía respondió con voz cansada. «El abogado de oficio que me asignaron apenas presentó defensa. Dijo que era mejor aceptar un acuerdo y reducir el tiempo de prisión».
Eso es injusto, Marcos dijo con indignación. Completamente injusto. Bienvenido al sistema, Lucía respondió con una sonrisa triste. Funciona perfectamente si tienes dinero y conexiones, no tanto si eres alguien como yo. Rodrigo se había puesto de pie, su mente claramente trabajando. El doctor Salazar. ¿Sigue siendo director del Hospital General? No. El doctor Ramírez respondió. Se retiró hace 5 años, con una pensión muy generosa, debo agregar. Aparentemente había inversiones exitosas. La implicación era clara. Salazar había salido ganando mientras destruía a Lucía. ¿Y las investigaciones financieras? Rodrigo presionó. ¿Qué pasó con esas? Se archivaron, el doctor Ramírez dijo. Oficialmente, no encontraron irregularidades significativas. Extraño, considerando que había rumores de millones desviados. Lucía los observaba discutir su pasado como si fuera un caso de estudio. Parte de ella quería detenerlos, decirles que no importaba, que era agua bajo el puente, pero otra parte, la parte que había sido silenciada durante 10 años, quería que alguien finalmente creyera su verdad. Había algo más, dijo en voz baja. Todos se giraron hacia ella. Algo que nunca le conté a nadie. Rodrigo se acercó. ¿Qué? Lucía respiró profundamente. El niño que salvé, el que Salazar usó como excusa para destruirme. Su apellido era Villanueva. El doctor Batera Ramírez palideció. ¿Villanueva? ¿Como el senador Augusto Villanueva? Su sobrino, Lucía confirmó. El hijo de su hermano menor. La familia Villanueva tiene conexiones en todas partes. Política, medicina, medios de comunicación. Espera. Rodrigo frunció el ceño. Si salvaste al sobrino del senador, ¿por qué él no te defendió? La risa de Lucía fue amarga. Porque el senador Villanueva y el doctor Salazar eran socios. Salazar estaba desviando fondos del hospital hacia las campañas de Villanueva. Cuando llegó la investigación, ambos necesitaban un chivo expiatorio. «¡Y tú eras perfecta!», Marcos dijo con horror. «Una doctora joven sin conexiones, sin recursos para defenderte». «Exacto». Lucía tocó nuevamente su brazalete de cobre. Incluso después de salir de prisión, cada vez que intentaba conseguir trabajo en medicina, aunque fuera como técnico, mi solicitud era bloqueada. Eventualmente entendí que alguien estaba asegurándose de que nunca volvieras a trabajar en el campo. Villanueva. Rodrigo dijo con voz que destilaba desprecio. Quería asegurarse de que nunca pudieras hablar sobre lo que sabías. No tengo pruebas, Lucía se apresuró a decir. Solo sospechas. ¿Y quién le creería a una doctora inhabilitada sobre un senador respetado? El doctor Ramírez se había quedado muy quieto, su expresión pensativa. Lucía, ¿recuerdas el nombre del tratamiento que usaste? ¿El experimental de Europa? Por supuesto, hemoferina 3. ¿Por qué? Porque, el doctor Ramírez dijo lentamente, ese tratamiento ahora es estándar. Fue aprobado hace 3 años, ha salvado cientos de vidas, y tú lo estabas usando una década antes. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Qué? Lo que hiciste no solo salvó a ese niño. Estabas adelantada años a tu tiempo. El doctor Ramírez sacó su teléfono buscando algo. Mira, aquí hay papers recientes sobre hemoferina 3. Todos citan. El caso original, el primer uso exitoso documentado. Le mostró la pantalla a Lucía. Ella leyó, y su rostro se puso pálido. Este es el caso del niño Villanueva, susurró, pero no menciona mi nombre. Dice que el tratamiento fue administrado por el doctor Salazar. Se robó tu trabajo, Rodrigo dijo con furia creciente. Te destruyó, y luego se atribuyó el mérito de tu innovación. Lucía se dejó caer en una silla, abrumada. Durante 10 años había creído que su único logro había sido castigado como un crimen. Nunca supo que ese mismo logro había sido robado y usado para crear el legado de otra persona. Eso no es todo. El doctor Nabimael Abetiao Ramírez continuó, aún leyendo.
Salazar recibió premios por este trabajo, reconocimiento internacional. Fue nombrado consultor para la OMS. Mientras yo servía mesas, Lucía terminó, su voz hueca. Rodrigo la observaba con una intensidad que la hacía sentir expuesta. ¿Sigues teniendo registros? ¿Notas? ¿Cualquier cosa que pruebe que fuiste tú quien desarrolló ese protocolo? Los tengo, Lucía admitió, guardados en una caja en mi apartamento. Nunca los tiré, aunque no sabía por qué los conservaba. Supongo que eran lo único que me quedaba de quien había sido. Esos documentos, el doctor Nahor Ramírez dijo con excitación creciente, podrían ser la evidencia que necesitas. Si podemos probar que desarrollaste el protocolo antes de que Salazar lo publicara, si podemos demostrar que él te robó la investigación, entonces mi inhabilitación fue basada en mentiras. Lucía terminó, sintiendo por primera vez en años algo parecido a la esperanza. Pero entonces la realidad la golpeó. No importa, Salazar tiene conexiones. Villanueva tiene poder. ¿Quién va a creerme a mí contra ellos? Yo, Rodrigo dijo con voz de acero. Yo te voy a creer, y te voy a ayudar a probarlo. Lucía lo miraba con escepticismo. ¿Por qué? Hace una hora querías que me despidieran. ¿Por qué ahora querrías involucrarte en mi desastre? Rodrigo señaló el brazalete en su muñeca, el que había intentado ocultar toda su vida. Porque sé lo que es vivir con una condición que la sociedad ve como debilidad. Sé lo que es esconder quién realmente eres por miedo. Y sé lo que es sentir que estás solo contra fuerzas más poderosas que tú. Se inclinó hacia adelante. Pero hay una diferencia entre nosotros, Lucía. Yo tengo recursos, tengo abogados, tengo influencia, y ahora que estoy vivo gracias a ti, voy a usar todo eso para asegurarme de que obtengas justicia. Los inversionistas japoneses, que habían estado observando todo con fascinación silenciosa, se consultaron entre ellos en japonés. Luego, el mayor del grupo habló en inglés cuidadoso. Señor Santillán, nosotros también queremos ayudar. En Japón respetamos profundamente a los médicos. Esta mujer no solo salvó su vida, salvó nuestra inversión. Queremos ser parte de su redención. Uno por uno, otros en el restaurante comenzaron a acercarse. El gerente Vargas con expresión avergonzada, los otros meseros con solidaridad en sus rostros, incluso algunos comensales que habían presenciado todo. Yo soy abogado, un hombre con traje anunció. Especializado en negligencia médica, me gustaría revisar su caso sin costo. Yo trabajo en medios, una mujer dijo. Esta historia necesita ser contada, necesita ser escuchada. Yo conozco a alguien en el colegio médico, otra persona ofreció. Puedo hacer que revisen su inhabilitación. Lucía los miraba a todos, abrumada. Durante 10 años había estado sola, luchando en silencio, invisible. Y ahora, por un acto de compasión, por hacer lo que su corazón le dictaba sin importar las consecuencias, todo estaba cambiando. No entiendo, susurró, las lágrimas corriendo libremente ahora. ¿Por qué? ¿Por qué todos ustedes? Porque, el gerente Vargas dijo suavemente, poniéndose de rodillas junto a ella. Durante 3 años has trabajado aquí, siempre puntual, siempre educada, siempre digna. Nunca te quejaste, nunca pediste favores, y yo te traté como si fueras reemplazable. Su voz se quebró. Hoy vi algo en ti que debí haber visto hace años. No solo eres una mesera, Lucía, eres extraordinaria, y mereces que alguien luche por ti, de la manera en que tú luchaste por ese niño, de la manera en que luchas por tu hermana, de la manera en que hoy luchaste por el señor Santillán. Lucía no podía hablar, solo podía llorar mientras estas personas, muchas extrañas, algunas que la habían ignorado durante años, ahora se reunían a su alrededor, ofreciendo lo que ella nunca había tenido: apoyo, creencia, justicia. Y Rodrigo Santillán, el hombre arrogante que la había humillado, ahora la miraba no con desprecio,
sino con algo que se parecía peligrosamente a la admiración. «Vamos a recuperar tu vida, Lucía Mendoza», dijo con determinación absoluta. «Te lo prometo». Las siguientes horas fueron un torbellino. Rodrigo había cancelado todas sus reuniones, ignorando las protestas de su junta directiva. Algo más importante surgió. Fue todo lo que dijo. Los inversionistas japoneses, lejos de estar molestos, habían declarado que querían ser parte de algo significativo. El restaurante había cerrado temporalmente, el gerente Vargas anunciando una emergencia especial. Los meseros que normalmente habrían sido enviados a casa se quedaron, todos queriendo ser testigos de lo que estaba sucediendo. El abogado que se había ofrecido, Ricardo Fuentes, coincidentemente el mismo que había ayudado en casos previos contra la corrupción, había traído su laptop y ahora revisaba documentos legales con velocidad impresionante. «Tu caso tiene elementos de corrupción oficial, robo de propiedad intelectual y posible violación de derechos civiles», declaró después de una hora. «Pero necesitamos los documentos que mencionaste, tus notas originales». Lucía había llamado a su vecina, la señora Ortega, pidiéndole que recuperara la caja de debajo de su cama. «No preguntes por qué, por favor. Solo tráela a la Perla Dorada». Mientras esperaban, el doctor Ramírez había contactado a colegas, y la historia comenzaba a esparcirse por círculos médicos. «Varios doctores recuerdan tu caso», le informó. «Recuerdan que algo olía mal. Algunos quieren testificar». La mujer que trabajaba en medios, Carmen Reyes, había comenzado a hacer llamadas. «Quiero hacer un reportaje completo, investigación profunda. Pero necesito tu permiso, Lucía». Lucía miraba todo como si estuviera en un sueño. «¿Por qué ahora?», preguntó a nadie en particular. «¿Por qué después de 10 años?» «Porque ahora tienes aliados», Rodrigo respondió. Estaba sentado junto a ella, aún con la camisa manchada de café, el traje arruinado. Pero ya no le importaba. «Antes estabas sola. Ahora no». Marcos había traído ropa limpia para Rodrigo, pero él había rechazado cambiarse. «Quiero recordar», había dicho. «Quiero recordar la mancha de café que casi me costó la vida y que llevó a la mujer que me salvó de vuelta a mi vida». La señora Ortega llegó finalmente, una mujer mayor con la caja de cartón gastada en sus manos. «Lucía, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?» Lucía la abrazó. «Estoy mejor de lo que he estado en años». La caja fue abierta sobre una mesa limpia. Dentro había cuadernos llenos de notas médicas, impresiones de artículos académicos, protocolos escritos a mano, fotografías de estudios de caso. Una década de trabajo, guardado como reliquias de una vida perdida. Ricardo Fuentes los revisó con ojos que se agrandaban progresivamente. «Esto es oro. Lucía, esto prueba que desarrollaste el protocolo. Las fechas están todas aquí, los cálculos, las modificaciones, todo». Sacó un documento en particular. «Y esto es el protocolo exacto que Salazar publicó 3 años después, pero tu versión tiene fecha de 10 años atrás». El doctor Ramírez se unió a la revisión. «Hay más. Lucía, tienes investigación aquí sobre otras condiciones. Tratamientos que nunca publicaste. Algunas de estas ideas son revolucionarias». Lucía los observaba manipular su pasado con manos cuidadosas. «Nunca tuve la oportunidad de publicar. Cuando fui inhabilitada, todo quedó en esa caja». «Podemos cambiar eso», el doctor Ramírez dijo. «Con tu permiso, me gustaría llevar esto a la comunidad académica. Darle el crédito correcto, tu nombre, tu trabajo». «Mi nombre está arruinado», Lucía protestó débilmente. «No por mucho tiempo», Ricardo prometió. «Voy a presentar una apelación formal de tu inhabilitación y voy a asegurarme de que Salazar enfrente consecuencias». «¿Y Villanueva?», la pregunta vino de Marcos. «El senador sigue siendo poderoso». «Villanueva», Carmen Reyes dijo con una sonrisa que prometía problemas. «Está a punto de descubrir que la prensa puede ser su Villanueva. Carmen Reyes,
dijo con una sonrisa que prometía problemas. Está ahora a punto de descubrir que la prensa puede ser su peor enemigo. Tengo contactos que llevan años buscando algo sólido contra él. Esto podría ser exactamente lo que necesitan. Rodrigo había estado escuchando todo, pero ahora habló con voz pensativa. Hay algo que no estamos considerando. Salazar y Villanueva tienen recursos. Van a pelear. Van a intentar enterrar esto otra vez. Que lo intenten, Ricardo respondió. Esta vez la evidencia es irrefutable. Esta vez Lucía no está sola. No es suficiente. Rodrigo sacudió la cabeza. Necesitamos algo que les impida usar sus conexiones. Algo que haga imposible que silencien esto. Se puso de pie, caminando de un lado a otro mientras pensaba. Todos podían ver su mente trabajando, la misma mente que había construido un imperio empresarial. Necesitamos hacerlo público, inmediatamente, antes de que puedan preparar su defensa. Se giró hacia Carmen. ¿Qué tan rápido puedes tener una historia lista? Si me das acceso completo a Lucía y a los documentos, puedo tener algo en 24 horas. Hazlo en 12, Rodrigo ordenó. Y no lo publiques en un solo medio. Necesito que llegue a todos simultáneamente. Periódicos, televisión, redes sociales. Una avalancha de información que no puedan contener. Volteó hacia los inversionistas japoneses. Ustedes tienen contactos en medios internacionales, ¿verdad? El líder del grupo asintió. En Japón, sí. También en otros países asiáticos. Perfecto. Esta historia va a ser global. Vamos a convertir a Lucía en un símbolo internacional de injusticia médica y corrupción gubernamental. Rodrigo sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. Villanueva y Salazar podrán controlar los medios locales. No pueden controlar al mundo entero. Lucía lo observaba con una mezcla de asombro y miedo. Rodrigo, yo solo quiero mi licencia de vuelta. No necesito ser famosa. No se trata de fama, él respondió, arrodillándose frente a ella nuevamente. Se trata de protección. Si eres visible, si el mundo entero conoce tu historia, será mucho más difícil que te hagan daño otra vez. Tomó sus manos entre las suyas. Lucía, me salvaste la vida sin pensarlo 2 veces, sin importar las consecuencias para ti. Déjame devolverte el favor. Déjame usar mi poder, mi dinero, mis conexiones, para darte lo que te robaron. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Rodrigo fue silencioso por un momento, sus ojos fijos en los de ella. Cuando habló, su voz era más suave de lo que nadie lo había escuchado jamás. Porque pasé toda mi vida construyendo un imperio. Me volví rico más allá de mis sueños. Gané poder, influencia, respeto. Pero también me volví arrogante. Me olvidé de que el dinero no te hace invencible. Me olvidé de que debajo de los trajes caros y las cuentas bancarias, soy solo un hombre. Un hombre con una enfermedad que ninguna cantidad de dinero puede curar. Tocó su brazalete médico. Vivo, con miedo constante. Miedo de que descubran mi debilidad. Miedo de perder todo lo que construí. Miedo de morir solo, rodeado de empleados que solo me respetan por mi dinero. Sus ojos se humedecieron. Pero hoy, cuando estaba al borde de una crisis que podría haberme matado, una mesera a quien había humillado me salvó. No porque yo lo mereciera, no porque le había pagado, sino porque a pesar de todo lo que le había quitado el mundo, a pesar de toda la injusticia que había sufrido, seguía siendo una doctora en su corazón. Se limpió los ojos rápidamente. Me mostraste algo que había olvidado, que el verdadero poder no viene del dinero o la influencia, viene de la integridad, de la compasión, de hacer lo correcto incluso cuando te cuesta todo. Apretó sus manos. Así que déjame hacer esto, no solo por ti, por mí también, porque salvarte a ti, darte justicia, eso valdría más que todas las ganancias que he hecho en mi vida. El restaurante estaba completamente silencioso. Incluso los meseros más endurecidos
Tenían lágrimas en sus ojos. Lucía miró a este hombre que había pasado de ser su torturador a su defensor en cuestión de horas. Vio en él algo que reconocía, un alma dañada buscando redención. «Está bien», susurró finalmente. «Hagámoslo». La sala estalló en actividad renovada. Carmen comenzó a hacer llamadas. Ricardo preparaba documentos legales. El doctor Ramírez contactaba colegas. Los inversionistas japoneses coordinaban con medios internacionales. Y en medio de todo, Lucía se sentó, abrumada, sosteniendo su brazalete de cobre, recordando el juramento que había hecho tantos años atrás. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Había mantenido ese juramento incluso cuando le costó todo. Y ahora, finalmente, ese juramento le estaba devolviendo algo. Las siguientes 12 horas fueron un caos controlado. Carmen Reyes había convertido una esquina de la Perla Dorada en una estación de trabajo improvisada. Entrevistó a Lucía durante 4 horas, grabando cada detalle, cada emoción, cada prueba. Fotografió los documentos de la caja. Contactó al niño que Lucía había salvado, ahora un joven de 18 años que todavía recordaba a la doctora que le había dado una segunda oportunidad de vida. «Quiero testificar». El joven, Daniel Villanueva, había dicho por teléfono, su voz temblando. «Sé lo que le hicieron a la doctora Mendoza. He vivido con esa culpa durante años. Mi familia me prohibió hablar, pero ya soy mayor de edad. Nadie puede silenciarme ahora». Ricardo Fuentes había trabajado toda la noche, preparando no solo la apelación de la inhabilitación de Lucía, sino también demandas contra Salazar por robo de propiedad intelectual y contra el hospital por despido injustificado. «Van a intentar llegar a un acuerdo», Ricardo advirtió. «Van a ofrecer dinero para que todo desaparezca discretamente». «No acepto», Lucía dijo con firmeza. «Esto no es sobre dinero, es sobre la verdad». El doctor Ramírez había reunido testimonios de 17 doctores que recordaban el caso, muchos admitiendo que siempre sospecharon que algo estaba mal, pero tuvieron miedo de hablar. Salazar era poderoso, uno admitió. Arruinó carreras por menos. Todos guardamos silencio por cobardía. Rodrigo había usado cada contacto que tenía. Llamó a ejecutivos de medios, a periodistas investigativos, a activistas de justicia médica. Había donado $1 millón a una fundación de enfermedades raras en nombre de Lucía, asegurándose de que la prensa cubriera no solo su pasado, sino también su compromiso continuo con ayudar a otros. Y había hecho algo más, algo que nadie esperaba. A las 6:00 am, exactamente 24 horas después del incidente del café, Rodrigo había convocado una conferencia de prensa. No en una sala de juntas corporativa, sino en el mismo La Perla Dorada, donde todo había comenzado. Los reporteros llenaban el restaurante, cámaras apuntando hacia la mesa principal donde Rodrigo estaba sentado. Junto a él, Lucía, visiblemente nerviosa pero con la cabeza en alto. Al otro lado, el doctor Ramírez, Ricardo Fuentes, Carmen Reyes y, sorprendentemente, Daniel Villanueva, el joven cuya vida Lucía había salvado. «Gracias por venir con tan poca anticipación», Rodrigo comenzó, su voz clara y fuerte. «Están aquí porque ayer sucedió algo que cambió mi vida, y porque es hora de que una injusticia de 10 años sea corregida». Procedió a contar la historia completa, el café derramado, su crisis médica, cómo una mesera había reconocido los signos y lo había salvado, y luego la revelación de quién era realmente esa mesera. La doctora Lucía Mendoza fue destruida por hacer lo correcto, Rodrigo declaró, su voz temblando con emoción genuina. Salvó la vida de un niño usando conocimiento médico innovador, y fue castigada por ello por hombres poderosos que necesitaban un chivo expiatorio para sus propios crímenes. Señaló a Daniel. «Este es el niño que salvó. Ahora un joven que está aquí para contar su verdad». Daniel se acercó al micrófono, sus manos temblando pero su voz firme. «Cuando tenía 8 años estaba muriendo.
Los doctores no sabían qué hacer, pero la doctora Mendoza no se rindió conmigo. Arriesgó su carrera, su libertad, todo, para salvarme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo la dejé caer. Mi familia aceptó dinero para no defenderla. He vivido con esa vergüenza cada día de mi vida. Pero hoy estoy aquí para decir la verdad. La doctora Lucía Mendoza es una heroína, no una criminal. Carmen Reyes presentó la evidencia. Los documentos que probaban que Lucía había desarrollado el protocolo que Salazar se había atribuido. Los testimonios de doctores. Las inconsistencias en el caso original. Ricardo Fuentes anunció las demandas. Contra Salazar, contra el hospital, contra el colegio médico que había revocado la licencia de Lucía sin investigación apropiada. Y finalmente, Lucía habló. Durante 10 años guardé silencio. Comenzó con voz que se fortalecía con cada palabra. Acepté mi castigo. Creí las mentiras que dijeron sobre mí. Me convencí de que merecía perder todo. Miró directamente a las cámaras, pero no lo merecía. Y ningún doctor que prioriza la vida del paciente sobre la política o el dinero merece ser destruido. Tocó su brazalete de cobre. Hice un juramento cuando me convertí en doctora. Primero, no hacer daño. Ese juramento no desapareció cuando me quitaron mi licencia. Sigue vivo en mí. Y ayer, cuando vi que un hombre estaba en peligro, no podía ignorarlo, sin importar lo que me había hecho. Su voz se quebró. Quiero mi vida de vuelta. Quiero volver a ser doctora. Quiero poder cuidar de mi hermana sin tener que trabajar 18 horas al día. Quiero que mi nombre sea limpiado. Levantó la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero más que todo, quiero que otros doctores sepan que está bien hacer lo correcto, que no estén solos si deciden poner a sus pacientes primero, que habrá personas que los defenderán. La sala estalló en preguntas. Rodrigo las manejó con la habilidad de años de experiencia con medios, pero siempre redirigiendo la atención hacia Lucía, asegurándose de que su historia, su verdad, fuera el centro. Cuando terminó la conferencia, las redes sociales ya estaban explotando. Reine Justicia para Lucía se volvió tendencia mundial en minutos. Los medios internacionales recogieron la historia. Doctores de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias experiencias con corrupción médica. Y lo más importante, el Colegio Médico emitió un comunicado anunciando una revisión inmediata del caso de Lucía. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.